Buenas tardes con todos y todas las personas que nos siguen el día de hoy a través de la página oficial de la Universidad Nacional de Folclore José María Arguedas. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio el día de hoy, en el que estaremos tratando el tema de cómo entendemos el folclore de nuestra experiencia formativa. Este es un trabajo que se ha venido realizando desde el año, desde hace ya algunos meses, con un equipo de estudiantes que vamos a presentar en unos momentos. Agradecerles nuevamente su presencia y antes de continuar quisiera cederle la palabra al director de investigación, Carlos Sánchez, quien nos va a hacer una pequeña introducción a este conversatorio. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Esta es la primera actividad de la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Folclore José María Arguedas. Damos inicio con esta buena reunión de jóvenes que están iniciándose en un profuso trabajo de la investigación en folclore en especial. eh, Bajo la dirección del profesor Gonzalo Chávez, que viene trabajando con nosotros a cargo del semillero de investigación, vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con estas apreciaciones, con estos avances de investigación que tienen estos jóvenes integrantes, jóvenes miembros de nuestra institución. Pues el día de hoy estaremos escuchando cómo vamos trabajando en este tema. De esta manera estamos cumpliendo con los encargos de nuestra universidad como dirección de investigación. Venimos trabajando en la consecución, en la producción de conocimiento, de nuevos conocimientos y en lo posible, pues divulgando estos nuevos conocimientos mediante diversos medios. Las redes, como el día de hoy, es un medio muy importante, muy eficaz y también tenemos pues medios escritos como la revista de investigación, Cuadernos Heredianos y otros libros que pueden ustedes conocerlo físicamente en nuestras oficinas de nuestra universidad. Muy agradecido y muy orgulloso de que jóvenes estudiantes eh, estén muy interesados en la labor de la investigación. Es una de las materias más temidas por quienes empezamos los estudios en ciencias sociales, a pesar de que sabemos que la única forma de culminar una carrera universitaria es justamente presentando los resultados de una investigación, a la cual pues conocemos todos comúnmente como tesis. Entonces, es una labor muy necesaria. Las universidades en realidad estamos para producir nuevos conocimientos y esta es la forma, digamos, más conocida, más clásica que tenemos. Vamos a dar inicio a nuestras actividades de la Dirección de Investigación que seguirá pues a lo largo del año. Muchísimas gracias, Gonzalo, por el trabajo, a los jóvenes, un saludo a todos ustedes y atentos pues a lo que el día de hoy nos tienen preparado. Muchísimas gracias. Es tan importante, digamos, nuestra formación técnica, nuestra formación, digamos, a nivel artístico, como también la formación teórica y, por supuesto, la capacidad de asumir la producción de conocimiento, ¿no? Que es finalmente lo que hace a una universidad tal, ¿no? Y el semillero ha venido trabajando de la mano de sus miembros desde ya hace un tiempo, justamente algunos temas de reflexión alrededor de la práctica del folclore, tanto de manera general como específicamente desde el espacio universitario. Y este trabajo, que ya lo van a contar los chicos más adelante, ¿no? Se materializa el año pasado precisamente en una pregunta de investigación, ¿no? Una pregunta de investigación que dio pie a su vez a un trabajo de investigación estructurado que se dio o que se ha venido dando en todo caso en los últimos meses, ¿no? Dentro de la misma institución, ¿no? Para entender cómo el concepto de folclore, ¿no? Un concepto que además es tan
discutido, tan complejo, ¿no? Y sobre todo tan cambiante dentro de lo que es la academia, ¿no? Es percibido dentro del ambiente universitario, justamente, y a través de la experiencia formativa. Eh, para esto, justamente, se encuentra hoy presente aquí en esta sala el equipo del Semillero de Investigación. Ellos son estudiantes de nuestra institución. Tenemos también algunas personas que son cultores, que también han venido participando de este espacio, ¿no? Y que, bueno, el día de hoy, cuatro de ellos específicamente van a poder participar con nosotros y contarnos un poco de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Bueno, los van a ver más adelante, pero quiero presentar a Anderson Yacila, Mariano Atoxa, Jimena Cerva y Mabel Salas, ¿no? Quienes son los cuatro estudiantes que van a exponer justamente este trabajo complejo que se ha venido haciendo. Antes de dar paso al primero de ellos que va a poder exponer, justamente quisiera nuevamente invitarles a que nos sigan durante el transcurso de este conversatorio y también a que puedan comentar, ¿no? En la misma publicación que se está dando en este momento a través de las redes sociales y el Facebook, ¿no? Sobre las consultas, las dudas que tengan, ¿no? Y que quieran hacernos, que nosotros vamos a estar leyendo y que seguramente vamos a tener un espacio para absolver dudas al final de la ponencia, ¿no? Es probable, ciertamente, que no podamos absolver todas, ¿no? Pero estamos de todas maneras leyéndolos para poder continuar con este diálogo. Dicho esto, y agradeciéndoles nuevamente al equipo del Semillero de Investigación, que son quienes han movido y sacado adelante esto, quisiera darles paso a ellos y empezar con la exposición que nos va a hacer Jimena Cerva para poder presentar un poco este espacio. Adelante, Jimena, por favor. Sí, gracias, profesor. Buenas tardes con todos los que están atentos a esta transmisión. Mi nombre es Jimena Cerva, soy estudiante de la carrera de artista profesional en la especialidad de danza. Como indica el profesor, yo voy a contarles un poco sobre el semillero de investigación, sobre la dinámica, en qué consisten las actividades que hemos realizado hasta este momento. El semillero comenzó con una convocatoria en el mes de junio del año pasado y empezamos a partir de esa convocatoria a reunirnos en julio. Nos hemos reunido 4 horas a la semana, a veces en una sesión en la semana o a veces en 2 sesiones a la semana. Es un espacio que tuvo una convocatoria abierta, como indica el profesor, han participado también cultores en este espacio, pero sobre todo ha sido un espacio para nosotros como estudiantes que nos ha permitido aproximarnos a la investigación desde estos primeros años de nuestra formación universitaria. Precisamente por la diversidad de participantes, lo interesante de esta experiencia es que cada persona llega con intereses bastante particulares. Algunos han participado en actividades de danza, otros en música, otros vienen más del tema de gestión cultural o algunas reflexiones ya más teóricas, y precisamente esa diversidad hace que nuestras conversaciones sean bastante enriquecedoras. Este es un espacio donde, si bien tenemos un guía que es el profesor Gonzalo, nosotros construimos el momento cuando partimos de responder algunas preguntas guía que nos hace el profesor. Esta dinámica nos permite entonces ser a nosotros protagonistas de este espacio. Y bueno, en ese sentido, esta posibilidad nos ha permitido, desde este momento de nuestra formación, ser críticos con nuestra tarea como personas que están vinculadas al tema del folclore. Entonces, muchas veces hay preguntas bastante sencillas que han disparado, por ejemplo, muchas conversaciones, como por ejemplo, ¿qué entendemos por el folclore? Partir del concepto mismo, pese a que lo hemos visto ya en algunas clases, algunos hemos tenido conocimientos previos, algunos no, pero a partir de eso nos damos cuenta de que este concepto sigue vigente y necesitamos seguir trabajándolo. También nos hemos cuestionado sobre nuestro rol, como indicaba hace un momento. Solo somos intérpretes, somos transmisores, somos investigadores de esta materia. Y precisamente en este marco, algo clave para todos nosotros ha sido entender que no existe el arte sin la investigación y que toda práctica artística implica pues decisiones, implica un contexto que tiene que ser investigado y una mirada crítica. Entonces nos damos cuenta desde este momento que investigar
no es solo algo que tiene que estar separado de la creación, sino que tiene que ser la base de toda creación artística, que no puede existir una actividad artística sin investigación, y creo que eso ha sido una de las ideas más profundas con las que nos hemos quedado los que hemos participado del semillero. En ese marco también hemos tenido distintas actividades en las que hemos participado como grupo. Por ejemplo, hemos recibido la visita de Alexis Zapata, que es un músico ecuatoriano que investiga instrumentos originarios de su región. Esta experiencia fue muy valiosa porque nos permitió consultar cómo nació su interés por la investigación y cómo esta práctica se convirtió ya en algo sistemático que lo llevó, por ejemplo, a escribir y publicar libros. También nosotros hemos participado de un conversatorio llevado a cabo por la Universidad San Marcos, junto con el Instituto Francés de Estudios Andinos, cuya temática era si es posible o cómo se lleva a cabo la investigación cuando uno puede ser sujeto también del hecho social que está estudiando, ¿no? Por ejemplo, conversamos con estudiantes de psicología, con estudiantes de antropología, de geografía, por ejemplo, conversamos con una alumna que era venezolana y que investigaba a grupos migrantes venezolanos, y esto también nos llevó a nosotros a preguntarnos si es que nosotros, por ejemplo, participamos de un hecho folclórico, eh, podemos investigarlo, qué matices puede tener esta investigación, y eso también nos llevó a tener en nosotros muchas particularidades sobre cómo podemos aproximarnos y desarrollar investigación en estas condiciones. Después también fuimos como grupo a un evento de la Universidad Católica, específicamente llevado a cabo por el Instituto de Etnomusicología, donde conocimos muchas investigaciones alrededor de la música en particular. Algo adicional es que nosotros hemos tenido también 4 sesiones específicas, donde ya no hemos partido tanto de averiguar o discutir sobre conceptos como el folclore, por ejemplo, los autores que han abordado este tema, sino también ya hemos tenido un espacio para profundizar en cómo aprender a investigar, cómo delimitar un hecho social, cómo formular una pregunta de investigación, cómo formular objetivos, qué implica la revisión bibliográfica, la formulación de un marco teórico, definir variables y también, por ejemplo, determinar qué tipo de herramienta de recoge de información vamos a utilizar. A partir de este proceso, cada uno de nosotros, o a veces en parejas también, hemos podido impulsar proyectos personales de investigación. Por ejemplo, mi compañera Mabel y yo, a partir de un trabajo que hicimos en el curso de antropología, empezamos a profundizar con las herramientas que nos dio el semillero un poco más, y eventualmente poder hacer un trabajo de investigación que pueda ser analizado y discutido en el grupo. Así, cada uno de nosotros también ha llevado alguna propuesta para ser discutida en el semillero. En resumen, el semillero nos ha permitido cuestionarnos, profundizar sobre los conceptos con los cuales trabajamos en la carrera, y pues definitivamente entender que el folclore necesariamente tiene que analizarse, problematizarse, investigarse y no solo practicarse. Y desde mi experiencia, esta concepción, esta conciencia, transforma definitivamente cómo nos acercamos al arte. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Continuamos con la presentación de Mariano, quien nos va a contar un poco más sobre el proceso de investigación que nos ha llevado justamente a esta ponencia, ¿no? Y cómo fue este proceso, cómo fue que nos planteamos un poco esta estructura, ¿no? Adelante, Mariano, por favor. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Mariano Atoxe Raimundo, soy estudiante del tercer ciclo de la Universidad Nacional de Folclor José María Arguedas, del programa de Educación Artística Profesional y Mención Danza. Y muchas gracias a los presentes por estar conectados en este espacio en el cual podemos compartir estas ideas que nos ayudan a fortalecer más sobre lo que nos rodea actualmente. A continuación, quiero explicarles cómo fue el proceso, quizás que seguimos para plantear nuestra pregunta de investigación y cómo desarrollamos nuestro trabajo
paso a paso el proceso que pudimos conllevar nosotros. Para empezar, nuestra pregunta nació a partir de nuestras propias experiencias como estudiantes, como docentes, como personas que estamos de alguna manera vinculados en este tema. En el grupo, en el semillero de investigación, nos dimos cuenta de que muchas veces practicamos o bailamos, estudiamos, nos rodeamos de esto, pero no siempre lo reflexionamos sobre cómo vivimos realmente nuestra formación. Quizás el interiorizar, quizás esos temas debatibles, las cuestiones no están mucho ahí, pero te creo ese grupo para quizás poder basarnos más en eso. Nos pudimos basar a partir de conversaciones, a partir de clases, de las reuniones, como comentaba mi compañera Jimena, que nos reuníamos 4 horas al día. En estas reuniones debatíamos, comenzaron a surgir dudas sobre más o menos lo que conversábamos, como por ejemplo, qué significaba para nosotros folclore, cómo influye quizás en nuestra identidad, en cómo nos percibimos, en qué percepción tenemos sobre nuestra formación, quizás en cómo nos podía ayudar todo esto. A partir de las conversaciones, de las horas que pues, nos reuníamos en el semillero, pudimos poco a poco con nuestras ideas, con nuestras experiencias, complementar para llegar a dicha pregunta, ¿no? Que es la base de mayormente todo esto. Las preguntas nacieron por intereses comunes, por experiencias, también quizás por la forma en la que nosotros percibimos a la Universidad Nacional de Folclore, José María Arguedas, y más o menos queríamos darnos un enfoque para poder como que prepararnos bien sobre lo que queríamos investigar. Después, eh, definir nuestra pregunta fue un proceso interesante, ya que en lo personal, aparte del resultado, el proceso en el cual fuimos llevando todo eso fue un proceso enriquecedor, como una persona que quizás está rodeada en estos temas, como la mayoría que está aquí. Fue muy interesante y después de definir esta pregunta, pudimos iniciar un proceso organizado. Primero establecimos nuestros conceptos principales, ya que nosotros definimos el folclore no solo como una danza o no solo como una música, sino como una expresión cultural viva, como una forma de manifestación natural. También la definimos como una forma de vivir, ¿no? Definimos también la experiencia formativa como todo lo que vivimos sobre lo que estamos tratando de formarnos, ¿no? Mayormente en el espacio en el que nos rodeamos, nuestra formación, las clases, la práctica, las reuniones, las cuestiones, la relación con los docentes, la convivencia entre compañeros, todo ese tema creo que nos ayudaba quizás a definir la percepción o la manera en la que uno de nosotros entendíamos sobre el folclore. Luego identificamos nuestras variables con el grupo, es decir, los aspectos que íbamos a analizar dentro de dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestro estudio, ya que las variables ayudaron a mantener un enfoque claro, un enfoque más ordenado y poder seguir ese proceso, como superar procesos para poder llegar al punto clave o al punto al que queríamos llegar. Luego construimos nuestro instrumento de investigación. Fue más o menos como una guía de entrevista en la que nos permitió recoger opiniones, nos permitió recoger experiencias, formas de pensar, perspectivas de las vistas reales de los estudiantes. Para ello, elaboramos preguntas claras, coherentes, que más o menos lleven a lo que nosotros estamos tratando de profundizar, preguntas que también quizás hagan de alguna manera u otra reflexionar a los estudiantes, a mis compañeros, a las personas que están en este ámbito, dudas, cuestiones, preguntas que hagan que interioricen más sobre lo que nosotros estamos viviendo, sobre el lugar en el que estamos, las cosas que estudiamos.
sobre más o menos hacer entender de que no es algo tan simple y sencillo el mundo en el que vivimos, sino es un mundo tan extenso que estas cosas, como la pregunta quizás a la que vamos a llegar, sobre cómo percibimos el folclore en nuestra formación, es una pregunta de varias que es como que la imaginación, preguntas que uno puede hacer para sentirse bien, para sentirse vivo, como que sentir que de alguna manera está aprendiendo más sobre este mundo. En conclusión, nuestro trabajo no fue improvisado, nuestro trabajo fue muy organizado porque quisimos llevar todos los procesos de una manera correcta, llevar los procesos, hacerlo bien, de alguna manera quizás aportar, de alguna manera ayudarnos entre nosotros a entender más sobre estos temas. Nació de nuestras propias dudas, de nuestras conversaciones, de las experiencias que contamos, quizás de nuestras historias, de la mucha o poca experiencia que tuviéramos en los temas que debatíamos. Toda experiencia, todo comentario ayudaba a poder armar todo esto. Se desarrolló paso a paso con reflexión, mediante el diálogo y el compromiso de las personas que llevaron a cabo todo esto. Se pudo realizar un buen trabajo, ya que el proceso nos permitió realizar una buena investigación y también conocernos mejor como estudiantes. Siempre, yo siempre creo que de esta manera nosotros podemos alimentar más lo que nos motiva, ¿no? Quizás a estudiar o a llevar esta vida a estar en este mundo y como futuros, ¿no? Como estudiantes y como futuros profesionales de folclore. Nos basamos también con referencias bibliográficas, eh, como leíamos como José María Arguedas, leíamos más o menos, podíamos basarnos en sus lecturas y complementar a las ideas que nosotros tratábamos de formar y de poder construir para llegar a tal dichosa pregunta. Y, y esa es mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariano, por lo que nos has comentado. Un poco la experiencia, ¿no? De armar este trabajo de investigación que la llevamos, digamos, todos de la mano, ¿no? Y que implicó precisamente toda esta serie de retos y cuestionamientos, ¿no? Sobre todo para todo el grupo y también para con los entrevistados, que es algo que tú has mencionado. Vamos entonces a hablar de nuestros resultados, justamente porque se hicieron las entrevistas, se hicieron los trabajos de investigación, ¿no? Y la idea ahora es que nos puedan contar un poco qué cosa es lo que recogimos. No sin antes volver a recalcar a quienes nos están siguiendo que efectivamente, como ya estamos viendo, se está generando también espacio de intercambio y diálogo dentro de los comentarios, lo cual es precisamente lo que estamos buscando, ¿no? Y no olviden que pueden dejarnos también sus consultas, sus dudas, ¿no? Sobre este proceso o sobre lo que vayamos a ir presentando ahora para poderlas responder al final. Dicho esto, le doy el paso a Mabel Salas, quien nos va a contar un poco sobre los hallazgos que se tuvieron en este trabajo de investigación. Ahora sí, estaba hablando con el micro apagado. Listo. Bueno, buenas noches con todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Y bueno, continuando con un poco sobre nuestra experiencia, como también nosotros mismos, incluso nos llegamos a, como decir, entrevistar, cuestionarnos y hacernos también lo que es estas preguntas, ¿no? No solamente entrevistamos a nuestros demás compañeros, sino también hicimos una introspectiva con nosotros mismos para tal vez ver si pensamos igual que los demás o no. No, bueno, en este caso nosotros tuvimos una guía de entrevista en la cual consta de 9 preguntas. Y bueno, yo les voy a unir de un otro modo la primera, la segunda, una esquelita, se puede decir, ¿no? Entonces, la primera y la segunda pregunta van un poco de la mano, la cual las 3 preguntas eran: ¿qué significaba para ti folclore antes de ingresar a la escuela? ¿Y qué tipo de contacto o participación en actividades relacionadas con el folclore tuviste antes de ingresar a la escuela? Para lo cual muchos de los compañeros entrevistados nos dijeron que, o sea, varios antes su primer contacto fue pertenecer a algún elenco de danza
o algún elenco de música, en caso de en el caso de la persona que entrevistaron de música. Algunos incluso lo relacionaban, digamos, la palabra folclore con lo que es solamente el tema de la danza. O sea, cuando se preguntó qué significa para ti folclore, decía, no sé, solamente tal vez danza, baile o algo así. Incluso algunos nos dijeron, me suena a algo de sierra. O sea, pensaban que el folclore solamente era neto, neto, sierra, o andino, ¿no? Esa palabra, andino, que tiene muchas expresiones, muchos significados. Luego de ello, nuestra tercera pregunta fue, ¿por qué decidiste estudiar folclore? ¿Qué aspectos eran más atractivos o relevantes? Para lo cual, en muchos casos de varios fueron motivación por otras personas externas, tal vez porque tuvieron un buen docente de danza, ¿no? Que les enseñó, les motivó, les gustó esa manera de enseñar, entonces de varios se motivaron para poder ir a estudiar la carrera de docencia en danza, ¿no? En cambio, otros, al tal vez tener esa experiencia en un elenco artístico o en un elenco de danza, encontraron no sé, eso que les faltaba tal vez complementar a ellos, ¿no? Entonces les dio, les gustó, les causó un poquito tal vez más de curiosidad, saber más, querer aprender más o querer tal vez ser un poquito mejores. Entonces ahí va así que fueron distintas las respuestas, ¿no? Que obtuvimos, porque aparte de ello también algunos nos dijeron que, o sea, querían revalorar un poco más la cultura, aprender más de ello, el gran atractivo que tenían, o esa gran sensación que tenían al subirse a un escenario, ¿no? Esa emoción que solamente sentimos los danzarines al estar en un escenario, o bueno, también los músicos, ¿no? Ahora, nuestra siguiente pregunta, bueno, en este caso la pregunta 4 y 5, era más que nada sobre nuestra formación académica, ¿no? Sobre si había cambiado algo nuestra manera de entender el folclore al ingresar a la escuela y cuáles eran los cursos que más nos llamaban la atención, ¿no? Y en la gran mayoría mencionó que sí. El curso, o bueno, los cursos en este caso, ¿no? Que más apoyaron a este cambio de pensamiento fueron los cursos teóricos, tales como puede ser antropología, folclorología, etnología que nos mencionaron, ah, investigación etnográfica, y bueno, en el caso también de docentes nos mencionaron varios lo que es la metodología de la enseñanza. Entonces, eh, todos lo asimilaron de más que nada los cursos teóricos, ¿no? O sea, al momento, como también nos mencionó al inicio, ¿no? El profesor Carlos, eh, para poder, al ser una universidad de danza, no solamente te das cuenta que solo es bailar, sino que también influye mucho lo que es la investigación. Incluso yo también me incluyo parte de ello, ¿no? Que a un principio yo solamente pensaba que era, no sé, tal vez viajar a algún lugar, ¿no? Ir a ese lugar, tal vez aprender la danza y ya, con eso ya sé. Pero ahí luego también me enseñaron qué hay detrás de ese paso, qué historia hay detrás de ese movimiento o tal vez de ese vestuario. ¿Qué se puede significar, no sé, la iconografía en ese puyo o en esa manta, ¿no? O sea, hay toda una historia detrás de cada danza, de cada paso. Entonces, la investigación es, ahora, bueno, un poco de mi opinión personal también, es base, absolutamente base para poder seguir manteniendo el folclore como debe ser, ¿no? Entonces, nuestras siguientes preguntas fueron un poco más tal vez de su experiencia de ellos como estudiantes, ¿no? Entonces, en esas preguntas estaba ¿qué rol cumple la colaboración y el trabajo en grupo para poder nosotros aprender lo que es el folclore? Y también iba el tema de que cómo nuestra relación como salón, como grupo, afectaba o no afectaba tal vez nuestra manera de poder entender lo que es el folclore. Entonces, para lo cual muchos respondieron que a veces tenían algunos intercambios entre los salones, ¿no? Entre ellos, a veces también nos mencionaron el típico problema que a veces tenemos por ahí nomás, solamente se van a enterar los que están en la transmisión, jeje. La pequeña rivalidad que siempre tenemos entre música y danza, que siempre nos quejábamos por la bulla, que muchos se pateaban los de danza, no, que muchos tocaban los de música, sus trompetas, mucha bulla, jeje. Bueno, por ahí va, y ahora que el momento en el cual tal vez era donde más colaborábamos, en el cual más nos uníamos como salón, se puede decir, eran los momentos en los cuales sabíamos que se nos venía el examen, o bueno, sabemos que en este caso la danza no es algo personal, ¿no? Siempre va a ser grupal, de grupo, lo mínimo que sea de dos personas.
Entonces, la colaboración hace mucho para que podamos aprender de mucha mejor manera lo que es el tema del folclore, ¿no? O sea, tanto hay colaboración, pero así también de ese mismo modo hay un poco de lo que es la rivalidad, ¿no? Entonces, otra, y bueno, nuestra casi última pregunta y un poquito de candela, fue el tema que nos menciona de que, ¿qué retos hay para los estudiantes con relación a su proceso de aprendizaje? ¿Ya? ¿Cuáles han sido tal vez nuestros déficits o cuáles hemos visto nuestras falencias que hemos tenido tal vez tanto, puede ser, ¿no? Como salón o tal vez con algunos inconvenientes con algunos profesores por ahí, o incluso a veces unos inconvenientes con la misma. Perdón, mentira, ya. Bueno, y desde este punto varios estudiantes nos dijeron que al momento de tal vez recibir la información de los docentes, a veces nuestra manera de aprendizaje es muy diferente, ¿no? De cada uno varía. Entonces a veces tenía ese inconveniente de poder captar toda la información que a veces se nos da a los docentes. Otro también era al momento de, digamos, hacer las mismas danzas de práctica, los cursos de prácticos, perdón. En este caso, a veces venía lo que es un poco lo que es el tema del egocentrismo, ¿no? De algunos estudiantes que no, que él baila mejor o que tal vez no, que él sí baila mejor y todo ello. Otro también íbamos al tema de que, bueno, tuvimos un pequeño percance hace un tiempito, lo que es las condiciones, ¿no? El tema de la escuela, tal vez el tema de los pisos, que a veces, entiendo, ¿no? O sea, bueno, en este caso tampoco no se entiende que estamos en momento de traslado, ¿no? Entonces, lo que es el tema de los pisos, que no estaban tal vez adaptados para lo que es el curso de técnica danzaria o para el curso de expresión corporal, ¿no? Entonces, a veces estábamos con ese percance, a veces los estudiantes, ¿no? Y también, bueno, lo que es, en el caso de nosotros, en mi caso, a mí, que es al ser de la carrera de artista profesional, a veces, no encontramos mucho lo que es la diferencia entre lo que, digamos, la carrera de educación y la carrera de artista profesional. O sea, la poca, ¿cómo se dice? La poca preparación, para el mercado profesional en el cual, o al cual se supone que deberíamos salir preparados, ¿no? De lo que es de la escuela. Entonces, a veces es un poquito, son nuestros déficits, tal vez nosotros como estudiantes, que a veces tenemos, ¿no? Que a veces son retos que, de un otro modo, o sea, sí logramos superarlos, logramos buscar soluciones y todo ello. Ay, me quedé blanco, perdón, se me fue la idea. Ya. Pero bueno, eso sería tal vez en resumen de todas las entrevistas que hemos realizado en algún modo, son las ideas iguales o similares que hemos logrado conseguir en conjunto, ¿no? Tanto de nuestros compañeros externos como también en un momento que hemos tenido un pequeño debate entre del semillero, hemos tenido ahí las ideas un poquito que no, que era así o que era así. Entonces sería todo y bueno, le doy pase a mi siguiente compañero o compañera. Gracias. Muchas gracias, Mabel, por lo que nos has comentado. Ciertamente es importante tener en cuenta que uno de los temas importantes cuando se hace investigación es no solamente cuestionarse sobre el entorno que está uno investigando, sino también sobre la experiencia propia del investigador, ¿no? Que es precisamente lo que mencionaba al final Mabel, ¿no? El tema de cómo hacerle estas preguntas a la población estudiada, que en este caso eran compañeros y compañeras, ¿no? Implicaba también hacérsela uno mismo, ¿no? Entonces, eso también es un punto importante. Y a partir de ahí, no solamente fuimos respondiendo preguntas, sino también llevando el análisis un poco más allá, ¿no? Procesando esta información y sacando conclusiones, que es precisamente el siguiente punto que nos va a contar Anderson Yasila, quien está ya con nosotros aquí. Adelante, Anderson, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bien, es importante, voy a dar las que son las conclusiones preliminares, por así decirlo, ¿no? Ante esta investigación. Eh, una de las cosas que hemos encontrado, justamente con lo que mencionaba Mabel a través de estas preguntas, y no solamente eran preguntas muy dirigidas, sino tal vez propiamente dentro de la experiencia, dentro de conversaciones tal vez un poco informales, pero que nos permiten encontrar cierto tipo de información, ¿no? En este sentido, es importante entender, quiero aclarar esto, cómo el alumno ingresa a la escuela, ¿no? ¿Con qué concepciones ingresa? Justamente era lo que una de las principales puntos claves que teníamos que encontrar.
y encontramos que muchos de nosotros en el proceso de ingresantes como estudiantes en la escuela estaba muy arraigado a la práctica o a la ejecución artística, ¿no? Habían estudiantes que estaban muy conectados tal vez en sus grupos de danza, ¿no? Habían otros estudiantes que estaban tal vez llevaban música en el colegio y para ellos el concepto del folclore estaba más que nada relacionado a danza y música, ¿no? No había otro enfoque más allá, ¿no? Y dentro de este, tal vez el enfoque de estos estudiantes inicialmente era el dominio de esta técnica, ¿no? Tal vez mejorar en el instrumento, mejorar en que les salga mejor el paso. En el caso de la danza, tal vez cómo funcionan como grupo, ¿no? Que todos les salga igual, de manera correcta, ¿no? Hablamos justamente dentro del semillero, conversábamos mucho sobre este concepto que se tiene dentro de la parte artística, ¿no? Sea en la danza o en la música, esta correcta forma de hacer. Nos preguntábamos mucho si existe una correcta forma de hacer o si hay diferentes formas de hacer, pero tal vez corresponden a un cierto espacio, ¿no? A un tiempo-espacio específico. Pero en el caso de los estudiantes que ingresan inicialmente, vuelvo y repito, el concepto del folclore está arraigado muchas veces a la ejecución artística, ¿no? Sea danza, sea música. Eh, luego de esto, a través de la formación, por el paso de los años en la escuela, bueno, ahora Universidad Nacional de Folclore, la universidad propiamente sirve o nos introduce, ¿no? Nos introduce la necesidad de este marco teórico, ¿no? Dentro de las aulas, específicamente de la Universidad de Folclore, dentro de la formación, se nos impulsa muchas veces a esta búsqueda ya teórica, ¿no? Donde tal vez nosotros como estudiantes comenzamos a analizar estructuras, buscamos elementos, conceptos, para buscar tal vez fundamentar esta parte práctica que ya tenemos, ¿no? Va por ese lado esta parte de la formación justamente teórica dentro de la propia universidad, como formación de estudiantes, ¿no? Eh, Porque justamente dentro de las preguntas que hacíamos, muchos de los estudiantes resaltaban esa característica importante, ¿no? En el cual veían, en los cursos, veían cómo este saber previo de tal vez esta danza o esta música, ¿no? Tal vez en la parte teórica ya adquiría un sentido, ya se enriquecía más, ya se ampliaba. ¿De qué manera, no? Por ejemplo, tal vez una danza X que pertenece a tal lugar, ya le comenzaban a dar su fundamentación, su contexto histórico, de dónde nace, de dónde viene, ¿no? O por qué se realiza de esa manera. Conjuntamente, del mismo modo pasaba con la música, ¿no? Tal vez uno de los casos, la música andina o la música criolla, que muchos de los cultores, cuando escuchan a los nuevos intérpretes, ¿no? Músicos, le dicen tal vez esta no es la correcta forma de hacer y volvemos nuevamente al inicio. Existe una correcta manera o forma de hacer, ¿por qué o en qué contextos, ¿no? Justamente vuelvo a este punto en el cual la universidad, nosotros iniciamos desde un enfoque práctico y en la universidad tenemos, justamente el enfoque práctico es con una visión o una noción asumida, ¿no? Y dentro de la universidad tenemos estos cursos teóricos que nos van a permitir próximamente ampliar esta mirada. Y ya que pronto o luego nos va a permitir, dependiendo de cada uno, y justamente es el tercer punto que queríamos encontrar, que era la limitación de la conceptualización, ¿no? De una vez teniendo la parte práctica y teniendo la parte teórica, existe una limitación, ¿no? Queramos decirlo así, una limitación conceptual, ¿no? Porque muchas veces teniendo este potencial de recursos teóricos, eh, se limita y se enfoca a lo técnico y a lo formal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el enfoque permanece muchas veces, en el caso de la danza, un ejemplo, en la técnica, ¿no? Esto se hace así, paso número uno, así, así, tal cual de perfeccionar, ¿no? Y se olvida muchas veces, tal vez, del contexto, de por qué se origina, por qué se da. Del mismo modo puede pasar en la música, ¿no? Más que nada en la música, tal vez esta música que es aprendida a través de partitura,
y que tal vez en los pueblos no se da de esa manera, se da de otra forma. Entonces, hay una diferente forma de ejecución y volvemos al punto de inicio también, cuál es la correcta forma de hacer en relación con el ámbito del folclore y también cómo se entiende esta, ¿no? Depende mucho también de los diferentes autores y de las diferentes concepciones y de las posturas que uno vaya tomando dentro de este mundo de aprendizaje, ¿no? Justamente dentro de esta experiencia formativa. Con esto también, la limitación, vuelvo a la limitación, el punto 3, ¿no? Justamente hay una mayor área que se puede desarrollar, ¿no? Y que se puede justamente, y que se puede y que se debe, creo yo, complementar, ¿no? Donde es la práctica y la teoría, ¿no? Vuelvo y repito, tal vez en las danzas existe este sistema de simbología, no solamente en los desplazamientos o en las figuras coreográficas, sino tal vez dentro de la propia vestimenta, dentro de la forma de hablar o de la forma de ejecutar, ¿no? Dentro de los contextos históricos que se dan, dentro de las dinámicas también sociales que existen, ¿no? Estas dinámicas que son muy importantes. Luego tenemos el rol como estudiante, como un agente activo, ¿no? En esto hemos encontrado nosotros un punto ciego, ¿no? En el rol del estudiante. ¿Cuál es nuestro rol como estudiantes y dentro de este contexto? Porque tal vez mucho criticamos y mucho se critica y poco se halla la respuesta o poco se hace para contribuir a esto, ¿no? Justamente dentro de las preguntas que también mencionaba Mabel y dentro de las conversaciones que teníamos nosotros como el semillero y dentro de las conversaciones que existen dentro, digámoslo, un contexto informal tal vez, ¿no? Y dentro de las conversaciones que se van a tener a futuras, dentro de los propios estudiantes, que espero que siempre se da en algún momento, en un momento de inflexión, identificamos que existe una escasa reflexión sobre el rol del estudiante como artista, ¿no? Como artista ejecutante, ¿no? Más que nada como un artista ejecutante activo, ¿no? Porque recordemos que nosotros tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y pensamos, y más cuando estudiamos algo como lo que estudiamos, que es folclore, ¿no? Que está relacionado mucho con el contexto social que se da en determinados momentos. Entonces no podemos separarlos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se nos concibe a nosotros o al artista o al estudiante como un agente reproductor. Tú eres el artista o el estudiante que vas a venir y vas a reproducir tal cual como yo quiero, ¿no? Más nada, por ejemplo, 28 de julio, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, 28 de julio, para lo que es el desfile, se contrata a varias comparsas para que dancen y bailen, sin importarle tal vez el contexto en el que esté pasando el país. Y muchas de las danzas que se presentan tal vez son danzas que tienen que ver con esta parte social, con esta parte de la crítica social. Entonces, entendemos y concebimos de que existe y hablamos justamente del rol de estudiante porque muchas veces nosotros como estudiantes de la escuela o bueno, universidad, participamos, queramos o no, en estos tipos de actividades. ¿Por qué? Porque se nos concibe y nosotros nos concebimos como agentes reproductores y no somos conscientes tal vez que existen y nosotros somos un proceso, podemos formar parte de un proceso de transformación y de circulación a través del folclore propiamente, ¿no? Justamente es un punto que el cual creo que también depende mucho del tipo de formación que uno quiera tener y el tipo de mirada que uno reflexiva que pueda darse, ¿no? Eh, con este diagnóstico había justamente hay un doble filo, volviendo a la parte académica, ¿no? Tenemos dentro de Semillero, buscábamos justamente investigar, tal vez esta investigación no está relacionado a un ámbito tan antropológico como conocer una danza, ¿no? O tal vez de manera densa, tal vez conocer la característica de la danza, esto, sino tal vez cómo se da el contexto como estudiantes dentro de la escuela, ¿no? Y justamente tenemos que existen estos conocimientos previos al iniciar en el camino, tenemos estos conocimientos técnicos y académicos que no se terminan de complementar y a la par y muy distante tal vez, si lo ponemos en una balanza, hay este concepto de investigación crítica conceptual que no existe, ¿no? Que no se da, queramos aceptarlo o no, no se da lamentablemente en este contexto de estudiantes, de este momento de formación. Por eso decimos que es un diagnóstico de doble filo,
¿no? Porque tenemos justamente la mirada de la formación, tenemos lo práctico y lo teórico que muchas veces no se termina de cuajar. ¿Por qué? Tal vez porque no hay una investigación crítica y contextual dentro de los propios, dentro de este propio ámbito académico, ¿no? Finalmente, finalmente, creo yo que tenemos una meta, un camino a seguir, que es integrar la investigación, ¿no? Para una mayor comprensión, donde la práctica artística, no solamente la práctica artística, sino tal vez pedagógica, está complementada de la parte teórica, de la parte práctica, ¿no? Y también tiene que estar complementada en otro punto por la investigación contextual, que si no está complementada con la investigación contextual o crítica también, no va a terminar justamente lo que hablaba hace un momento, ¿no? De una reflexión crítica del propio rol que tenemos nosotros, porque de nada nos sirve tener tanto conocimiento teórico, práctico, y por otro lado, algo que muchas veces no aplicamos, que es la investigación, ¿no? Porque eso nos permite tal vez llegar a un punto medio que no es la reflexión crítica de que tenemos nosotros dentro de este ámbito, ¿no? Eso también creo que es un camino a seguir que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Para que el estudiante no solamente hable o hable más allá de, sino que entienda cómo es el contexto del folclore, independientemente del concepto que se pueda tener, ¿no? Digo esto porque nosotros, dentro de las conversaciones que teníamos, hicimos un pequeño definición, ¿no? Una pequeña definición, un pequeño significado sobre lo que posiblemente era folclore dentro de nuestro contexto. ¿Nuestro contexto cuál es? Estudiantes, docentes y también artistas que se desarrollan en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces nosotros formamos como un concepto que era el folclore son estas formas o patrones determinados de hacer, ¿no? Y que cumplen una función y que además están asociados a un contexto social. Esto quiere decir que tienen una carga de significación cultural y que a su vez, y esa es una parte muy importante, creo yo, que es justamente que discutimos o es nuestro día a día de las personas que estudiamos dentro de la escuela, es que éstas tienen que ser necesariamente validadas por las personas o los grupos sociales que constituyen justamente estas prácticas, ¿no? Porque si no, todo lo anterior eh, carece de peso, ¿no? Entonces, el punto determinante y clave para nosotros como concepto de folclore o como parte de reproducción o producción artística que podamos hacer es que estas producciones, representaciones, etc., puedan ser validadas por los grupos sociales que los constituyen, o por así decirlo, personas representantes de estos grupos sociales, ¿no? Que nos den, en resumidas palabras, el visto bueno de lo que queremos hacer o de lo que estamos presentando, ¿no? Finalmente, para terminar, eh, la meta, ¿cuál es nuestra meta, no? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es hasta dónde tenemos que apuntar, no? Creo yo que el objetivo de la escuela o de la universidad es formar artistas, formar docentes que sean capaces de abordar la disciplina de una manera en macro, ¿no? Desde la parte de investigación que es necesaria, desde la parte teórica, desde esta parte práctica, entendiendo también sus significados, historia. ¿Para qué? Para así encontrar este rol que nosotros tenemos que cumplir. Porque este rol que nosotros queramos cumplir, o esta crítica o esta reflexión de rol, nos va a entender qué impacto tenemos nosotros como agentes activos ante la sociedad, y más en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Entendiendo de que el folclore es un agente que nos permite, ¿no? La danza, la música o el arte en sí son agentes de cambio, queramos o no. Entonces, y son agentes que se han producido siempre en estos contextos de crítica, en mayoría de casos, no por generalizarlos, ¿no? Entonces, creo que nos encontramos en esta meta, ¿no? Nosotros como estudiantes, nosotros como futuros docentes, como futuros artistas, como futuros investigadores, tal vez, es eso, alimentarnos de la práctica, de la teoría y a partir de esto tener, reflexionar. Me quedo con esa palabra, la reflexión crítica sobre el rol que nosotros tenemos ante esta sociedad, ¿no? Y con eso doy culminada mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anderson, por lo que nos has comentado. Em, Efectivamente, como para darle un poco el cierre, digamos, a lo que nos han presentado el día de hoy,
Este proceso que se ha realizado con el equipo, ¿no? Para poder llevar a cabo ese trabajo de investigación, como ya se había mencionado y como bien se ve reflejado en lo que se ha venido conversando el día de hoy, ha implicado tanto el cuestionamiento sobre los conceptos generales, digamos, de lo que es el folclore, como también nuestro cuestionamiento como nuestro rol, digamos, como profesionales, como estudiantes de una universidad especializada en trabajar temas de música y danza tradicional, y como bien mencionaba Anderson hacia el final, entender que este tipo de expresiones artísticas no son solamente un elemento estético, ¿no? Un elemento en el cual está ahí, digamos, para eh, lanzarlo en una propuesta escénica y ya, ¿no? Sin ningún significado, digamos, sino entender que detrás de eso hay una serie de elementos sociales, ¿no? Culturales, que son parte fundamental de lo que existe el día de hoy en nuestra identidad como país, y que justamente a partir de ahí se puede también construir el país, ¿no? Construir un poco desde nuestra perspectiva y de nuestro entendimiento del folclore como el arte tradicional, justamente, poder construir elementos que nos ayuden justamente a entender mejor nuestra sociedad. Creo que eso es algo muy importante y que tiene que ver justamente con entender este proceso de investigación que se ha venido realizando como también un proceso de reflexión. La investigación finalmente es la herramienta para generar conocimiento y el conocimiento no es otra cosa que una oportunidad para poder entendernos mejor a nosotros mismos y entender mejor el mundo que nos rodea. Y justamente de eso es de lo que se trata la labor universitaria. Dicho esto, les agradezco mucho a los ponentes que hemos tenido el día de hoy, Jimena, Mariano, Mabel, Anderson. Les pido un fuerte aplauso virtual para ellos que nos han contado mucho sobre la experiencia que se ha tenido el día de hoy, ¿no? La experiencia que se ha venido teniendo en los últimos meses. Eh, y bueno, conforme ha ido transcurriendo también nuestro evento, han ido surgiendo algunas consultas, algunas preguntas y algunos comentarios sobre tanto el tema que hemos venido trabajando como sobre las reflexiones que se han venido dando, ¿no? Entonces, bueno, los hemos estado leyendo y vamos a leer algunos de ellos para eh, poder responderlos, a comentarles también que están con nosotros no solamente los cuatro miembros del semillero que han expuesto, sino también hay otros de los miembros del equipo que están también con nosotros en la sala de Zoom, que también van a estar con nosotros en esta ronda de preguntas, ¿no? Eh, bueno, si desean, pueden ir prendiendo cámara también, ¿no? Bueno, creo que en nuestra transmisión solamente se ve uno, digamos, la persona que está hablando específicamente, pero de todas maneras esto es un espacio de conversación, así que la conversación está abierta para todos. Dicho esto, vamos a leer algunos de los comentarios. Bueno, resaltar algunos de las cosas que se han ido mencionando, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos comenta se debe exigir la inclusión del canto andino y amazónico dentro de la especialidad de canto, ¿no? Algunas reflexiones sobre las cosas que queremos seguir trabajando, digamos, dentro de nuestra institución, ¿no? Nos mencionan también bueno, hay muchos comentarios de felicitación al semillero, ¿no? Al cual les agradecemos mucho. Dice, es importante y necesario que en los espacios donde hacemos folclore hagamos también investigación, conozcamos qué está más allá de lo que cantamos, tocamos y bailamos. Muchas felicidades y que se creen más espacios como estos en las universidades. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, tenemos aquí también algunas consultas específicas que han salido para los miembros del equipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el comentario de Nelly Cárdenas, quien nos pregunta, ¿no creen que investigar el folclore lo vuelve demasiado académico y le quita espontaneidad? Esto es un punto interesante, ¿no? Porque justamente una cosa que también se fue conversando en algún momento, ¿no? Entendemos que el folclore implica, digamos, no solamente una estructura específica que se repite de manera constante, ¿no? Sino que tiene que ver también con la performance, ¿no? Y con lo que se va creando conforme se va generando la propuesta, ¿no? Pero al mismo tiempo es necesario que se
haga, digamos, la reflexión al respecto. Entonces, lanzo la pregunta a los miembros del equipo, no sé si alguno de ustedes se anima a responder desde la reflexión que hemos tenido en el grupo. Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro, la pregunta es si ustedes consideran desde su experiencia que estudiar o academizar, entre comillas, el folclore, verlo desde la perspectiva académica, le resta un nivel de espontaneidad a la ejecución. Es lo que entiendo que está planteando el comentario. Y si es así, si es que esto es importante, digamos, ¿qué, qué piensan al respecto? Bueno, yo voy a hablar de manera muy, muy personal y desde la experiencia, ¿no? Eh, Primero, habríamos que entender, porque se habla mucho de lo espontáneo, ¿no? Haciendo un paralelo acá entre danza, que es mi especialidad, vámonos al teatro, ¿no? Vámonos un poco al teatro, que no es mi especialidad, pero tal vez me gustaría mencionarlo. El teatro es una rutina de mucho entrenamiento, mucho entrenamiento, mucho entrenamiento, en el cual se entrena mucho el cuerpo y en el cual vemos muchas expresiones que nos dan justamente esta realidad, ¿no? Cuando vemos lo que hemos podido asistir al teatro, vemos que la mayoría de todas las acciones son reales, ¿no? Y espontáneas del propio cuerpo. Y eso se logra muchas veces con el entrenamiento, ¿no? En el caso artístico, ¿no? Hablamos de una persona que se prepara constantemente, en el que hablamos de una persona que, que está, hay que entender también los conceptos o los lugares en los cuales se dan, ¿no? Y entender las corporalidades que también se dan. Porque yo, por ejemplo, soy de Lima y no voy a tener la misma corporalidad tal vez que una persona de Chincha, ¿no? No voy a tener la misma corporalidad tal vez de una persona que vive en Jauja, que vive en Cusco, ¿no? Entonces, nosotros en esta parte teórica, práctica, ¿no? Podemos encontrar muchos libros que hablan sobre el dominio del cuerpo, ¿no? Que hablan sobre técnicas de respiración, ejercicios que nos ayudan a entrenar el cuerpo justamente para tener, por así decirlo, esta correcta forma de hacer relacionado a la representación justamente de estas personas eh, para verse de esta manera espontánea, ¿no? Guiándolo de esa manera. En nuestro caso, lo digo así, en nuestro caso como artistas, como docentes, nosotros tenemos que entrenarnos tal vez mucho para poder llegar a representar de una manera correcta tal vez a un hombre puneño, a una persona que vive, que es del campo, ¿no? Para poder representarlos en esa forma, ¿no? Porque nuestra contextura, nuestra corporalidad no es la misma, entonces tenemos que pasar por un proceso el cual nos ayude a poder interpretarlo de una manera correcta dentro de estos parámetros establecidos. Entonces, yo creo que por ese lado práctico, no. Tal vez en la parte teórica, no incluso, porque en la parte teórica también nos sirve a nosotros para alimentarnos de qué es lo que si no conocemos tal vez el lugar, que muchas veces es lo adecuado, eh, complementar absolutamente todo. Y es muchas veces lo que se hace en el teatro, tal vez, ¿no? Lo digo de una manera desde el desconocimiento desde el teatro, pero entiendo que hay mucha técnica, mucha preparación, mucho entrenamiento para poder llegar a ciertos papeles, para poder interpretar. Lo mismo pasa tal vez en la danza, ¿no? Que es una manera más coordinada, tal vez, ¿no? Ya con música y todo, pero hay un ritmo interno que obviamente que nos va mandando, pero yo creo que va por ese lado. Excelente, muchas Profesor, gracias. Sí, adelante. también quizás quisiera compartir algunas ideas a partir de esta pregunta. Creo que partimos de que el folclore es plástico, entonces siempre está en constante cambio, ¿no? Y creo que esa es una de las premisas que nosotros tenemos en consideración cuando empezamos. Entonces, al investigarlo, creo que más bien nosotros nos permitimos entender esos cambios, quizás algunas tensiones que surgen a partir de su práctica, y esto no hace que
la espontaneidad desaparezca, ¿no? Sino más bien hace que nosotros seamos más conscientes de lo que hace que las personas lo practiquen o que nosotros hagamos proyecciones, por ejemplo, ¿no? Y también creo que esta pregunta nos permite remitirnos de manera muy breve a algunas discusiones que tuvimos en el semillero, ¿no? Por ejemplo, qué rol también nosotros tenemos dentro de toda la cadena de investigación sobre nuestra participación, ¿no? Nosotros no pretendemos al investigar tampoco definir, digamos, algunos criterios de cómo las personas tienen que hacer folclore, ¿no? O decir, lo están haciendo ustedes mal y se hace así o de otra manera, ¿no? Sino más bien entender que nosotros tenemos una relación horizontal con las personas que practican los hechos folclóricos y no nos ponemos como académicos, entre comillas, en una posición de superioridad para indicar cómo es que se debe hacer o no el folclore. Y quizás no sea establecer reglas fijas, ¿no? Sino entender que es algo que cambia y nosotros también respetar ese proceso de cambio y más bien entenderlo a través de la investigación. Eso sería. Excelente. Adelante, por favor, Mabel. Gracias, Ed. Agregando algo pequeño nomás, lo que bueno, menciona Jimena, ¿no? Justamente también va a mencionar algo así relacionado, pero también aquí hay que tener esto en consideración, ¿no? Que se supone que folclore como tal término académico, ¿no? Se dice que es conocimiento del pueblo, saber del pueblo. Entonces, teniendo ello en cuenta, desde el momento que tal vez esa expresión cultural, esa danza o tal vez esa música sea sacada de ese entorno de donde originalmente se supone que se inició y es donde obviamente se da espontáneamente, yo creo que desde que lo sacan desde de ese lugar, ya algún otro punto ya se vuelve un poco académico, ¿no? Porque se supone que ya le ponemos una coreografía, le pones una secuencia, a tal paso tal vez le pones una música también incluida, ¿no? Entonces, eh, creo que es una pregunta en el cual se puede incluso debatir mucho, ¿no? Porque, o sea, tal vez mira, yo desde mi punto de vista, o sea, lo tomo desde que, digamos, la espontaneidad se pierde, ¿no? Desde que lo sacamos del pueblo. Pero en el caso de lo que menciona Anderson, lo habla un poquito más académico, ¿no? Lo menciona que obviamente nosotros nos preparamos justamente para ello, ¿no? Para poder hacerlo tal y como como se da en el lugar de origen, ¿no? Entonces, no, siento que por parte sí, tal vez sí le quita la espontaneidad, pero también por parte, a veces eso también la misma gente, digamos, que tal vez saca esa danza, ¿no? De su lugar de origen, hace que también eso se mecanice y a veces esa misma gente, tampoco no se da cuenta del mal que puede hacer, ¿no? Porque tal vez, por ejemplo, yo, por ejemplo, ¿no? Digo, ya saco una danza, digamos, carnavalesca, algo así, ¿no? Luego yo la presento y luego otra vez vuelvo al pueblo y tal vez ya yo les digo, mira, he hecho esto y quiero presentarlo así acá y también tal vez en el pueblo también se puede mecanizar o no sé, ¿no? Pero digo, es un tema que creo que abre mucho debate. Muchas gracias, Mabel. No sé si alguien más del equipo quisiera comentarnos un poco su perspectiva. Yo, profesor, quería dar una breve opinión, más o menos, ¿no? Con lo que se refiere mi compañera Jimena y mi compañera Mabel. Creo que estos temas sobre el folclore, quizá nosotros como no tenemos una experiencia diaria, una experiencia viva en sí, ya que las personas que practican estos hechos folclóricos, se podría decir que es su vida, que es su día a día, que ellos no viven de otra manera más que esa, o sea, ellos es natural vivir todo eso y para nosotros es una vida totalmente diferente y creo que, como dicen, por respeto, quizás porque para darle un mejor entendimiento y no solo simplemente hacerlo por hacer, no simplemente hacer, darle una coreografía, darle unos pasos o cambiarle música, no, yo creo que quizás para darle un respeto se necesita realizar un proceso de investigación porque no es fácil tratar de acoplar
Por ejemplo, en un sentido de danza, no es fácil acoplar el mismo hecho folclórico a danza porque es una vida totalmente diferente. Los estudios, la investigación, yo creo que también es necesaria para al menos aproximarse a algo, aproximarse a lo que buscamos reflejar, a lo que buscamos quizás transmitir, ya que no lo vamos a hacer de manera 100% viva, pero al menos investigarlo creo que le da un grado de respeto, consideración, ¿no? Que lo tomamos realmente, o la gente que hace ese proceso, que normalmente se lo toman en serio, de que reflejar la vida de las personas en una danza no es algo que sea fácil y no es algo que no sé, que nos sobrevalúe sobre esas personas. Por respeto, como lo digo, y creo que es un tema muy complejo y yo creo que es interesante, ¿no? Cómo reflejar en una danza la vida de las demás personas y a ese es mi aporte. Muchas gracias, Mariano. Me gustaría hacer algunos alcances, ya también un poco cerrando el tema que es bien interesante, ¿no? La idea de la academización siempre es algo que genera conflicto, ¿no? Porque tendemos a ver el folclore como algo que debe mantenerse, digamos, lo más puro posible, ¿no? En nuestra concepción, digamos, tradicional del asunto. Sin embargo, tenemos que entender también que el folclore, como cualquier expresión cultural, es dinámica, ¿no? Como bien lo han mencionado también los ponentes, ¿no? Es plástica, ¿no? Y claro, eso no significa que se va a transformar a diestra y siniestra de manera desmesurada y que cualquier cosa puede pasar, ¿no? También se suele interpretar, digamos, sino que hay que entenderlo en su complejidad. Y entenderlo en su complejidad implica ser conscientes de una serie de elementos que muy bien han mencionado los miembros del equipo, ¿no? Como por ejemplo nuestro propio rol como profesionales o personas que hacen folclore o que se dedican a hacer folclore desde un espacio académico. Y cómo esto puede, por ejemplo, repercutir también en los espacios de ejecución tradicionales, ¿no? Porque no son espacios que estén necesariamente incomunicados, como se solía pensar antes, ¿no? Sino que son espacios que dialogan constantemente. Entonces ya no solamente el rol de quien investiga o de quien hace folclore de manera académica ya no está simplemente como la de un eh, alguien que reproduce cosas, ¿no? Sino también alguien que es partícipe de los circuitos por los cuales el folclore se mueve. Y no estoy hablando solamente de circuitos comerciales, estoy hablando de circuitos culturales en general, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta, sobre todo pensando también en algunos elementos que han ido saliendo en los comentarios. De hecho, hay un comentario al final que justamente nos habla también de manera muy interesante cómo, claro, la transformación o la adaptación del folclore al espacio académico, ¿no? Ciertamente lo hace desde una mirada particular, una mirada probablemente más académica occidentalizada, ¿no? Y que eso de alguna manera también implica cierta limitación porque además, y eso también hay que cuestionarlo, ¿no? Pone sobre la mesa quiénes son los que pueden decir qué cosa es, qué cosa no, ¿no? Son quienes somos los expertos, ¿no? Entre comillas. Pero esto sin tomar en cuenta también la manera como las expresiones culturales se han ido desarrollando en su entorno tradicional, ¿no? Entonces es nuevamente este enfrentamiento entre lo académico y lo no académico, ¿no? O lo tradicional, como si fueran elementos que están separados, ¿no? Cuando en verdad estamos inmiscuidos todos en el mismo proceso, ¿no? Muchos de quienes hacemos folclore desde el espacio académico somos también o tenemos también costumbres, tradiciones familiares, ¿no? Que nos hacen ser también partícipes del espacio folclórico, ¿no? Entonces hay que entenderlo dentro de esa complejidad y en ese sentido es que se resalta el valor de la investigación porque hacer investigación alrededor del folclore, y eso es algo que muy bien se ha reflejado en este espacio, no solamente implica el hecho de academizar algo o darle o ponerlo bajo ciertos parámetros, digamos, que lo limitan, ¿no? Implica tratar de comprenderlo mejor precisamente en su complejidad. Y una buena investigación no necesariamente es la que se responde a todas sus preguntas, sino de la que profundiza y te permite entender más allá de lo que ya entendías y luego de eso hacerte más preguntas, justamente porque la realidad es compleja.
y el folclore como toda expresión cultural es compleja y requiere justamente este nivel de profundización. Entonces, la investigación que hacemos aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho con el equipo del semillero de investigación, implica precisamente no necesariamente solo poner dentro de categorías las cosas, sino justamente cuestionarnos sobre esas categorías y poder ver cómo se refleja o no se refleja en la realidad. Y la pregunta va un poco, si mal no recuerdo, es la pregunta de Ricardo López, ¿no? Quien nos comenta cómo estas definiciones tradicionales o estas definiciones académicas clásicas, digamos, de lo que es el folclore o lo que implica el folclore, de alguna manera son distintas o son similares a lo que hemos encontrado nosotros en nuestra experiencia haciendo investigación justamente en la institución, ¿no? Y cómo es que pueda parecerse, digamos, a las respuestas que hemos recibido. Solo también a manera de ensayo de respuesta, eh, eh, creo que a partir del trabajo que hemos hecho, hemos identificado que el concepto, la idea de folclore difiere mucho del concepto académico previo al ingreso a la escuela, ¿no? Como lo explicó Mabel en su momento durante la exposición, muchos de nuestros compañeros tienen una aproximación bastante más ligera, quizás, por decirlo de alguna manera, a partir de la propia experiencia de cada uno, ¿no? Sin embargo, cuando ya existe el ingreso a la escuela, el concepto cambia radicalmente y en efecto se hace académico, ¿no? O sea, ya hay un cambio bastante marcado sobre qué significa folclore para nuestros compañeros, ¿no? Y esto tiene influencia, pues, en los conceptos que nosotros trabajamos en la universidad, ¿no? Entonces creo que, y sí se asemeja ya al concepto más teórico que formulan los autores, ¿no? Igual nosotros reflexionábamos sobre si esto era como, no sé, no sé cómo decirlo, si este concepto quizás al final se interiorizaba o era más bien superficial, ¿no? Como algo más ya ensayado, ok, el folclore es esto tiene tales características, pero si había quizás una forma de pensar de manera más profunda en lo que significaba eso, ¿no? Y creo que precisamente eso nos daba algunas señales de que esta forma de entender el folclore ya más académica y quizás no tan profunda, más como un concepto aislado, hace que también nuestra práctica quizás pueda estar también un poco alejada de esta, no sé, quizás un poco alejada de la, no sé si profundidad que podría requerir también la práctica de hacer o replicar algunos hechos folclóricos como proyecciones, que es lo que, bueno, hemos discutido que hacemos en la escuela. Esa sería más o menos mi respuesta, mi aporte. Perfecto, muchas gracias, Jimena. No sé si alguien más quisiera responder. Yo, bueno, más que responder, quizás incentivar o invitar a las personas que se han podido unir a esta transmisión, a este espacio para poder compartir temas interesantes como este, que busquemos siempre, ¿no? La forma o las distintas perspectivas, ¿no? De estos temas abordados, porque son temas que quizás pueden nutrir en muchas dudas, muchas cuestiones, a siempre buscar la iniciativa de aprender sobre estos temas, y tanto la danza en el ámbito de práctica como en investigación, también en la música. Yo creo que son muy interesantes. Si tienen el tiempo quizás de investigar, abordar más temas como estos, van a dar cuenta de que vale la pena. Igual agradecer el espacio como siempre, y eso es un aporte personal que quería dar. Muchas gracias, Mariano. Entonces, yo sí considero, pero a pesar de todo esto, considero que no estamos con la intención, tal vez, de instrumentalizar, ¿no? Esta práctica, ni tal vez de sistematizarla
o sintetizarla, ¿no? Porque muchas veces se sintetiza tanto que ya pierde hasta su significado, o sea, se mueven por aquí, por allá, se procuran por hacer todo en un minuto, 2 minutos y se pierde completamente todo el significado. Sino que creo que más allá de eso, precisamente es la investigación y algo que mencionaba nuestro profesor Gonzalo, era que no se trata siempre de hallar verdades absolutas o ir siempre al punto, ¿no? Sino de que podemos ir encontrando ciertas verdades, ¿no? Y estas verdades o estos pequeños conocimientos nos van a generar espacios de diálogo, justamente, ¿no? Eh, entre estos saberes académicos y comunitarios, porque muchas veces es algo que yo decía al inicio, que esta manera de concretarnos, de poder producir, reproducir, crear justamente a partir, y que creo que no es malo, yo ahí hice una postura muy personal, creo que no es malo siempre y cuando sea justamente con una previa investigación, que una previa investigación no se logra yendo una vez, un día a tal lugar y ya recojo la información que obtuve y lo primero que vi y lo traigo, ¿no? Simplemente es justamente el diálogo entre los saberes académicos que nosotros podamos tener y adquirir a través de fuentes bibliográficas y el diálogo comunitario, que es la práctica diaria o vivencial que tienen ellos, ¿no? Y justamente creo que en vez la escuela o la universidad, en lugar de funcionar como un punto paralelo, ¿no? Debe funcionar como un puente, ¿no? Un puente el cual nos permita justamente reflexionar, nos permita contextualizar y dentro de nuestras presentaciones, representaciones, producciones artísticas, justamente nos permita resignificar las manifestaciones culturales, ¿no? Y creo yo, volviendo a este tema de los tiempos, sin la necesidad tal vez de despojarnos de este contexto histórico social, ¿no? Y que por ahí tal vez siempre va a estar arraigado esta manera o forma de, su correcta forma de hacer, que ese es algo que venimos dando. Entonces, el reto básicamente, volviendo a la definición que teníamos, era justamente a esta validación porque acá en Lima, y no solo, estoy seguro que no solamente se da en Lima, estoy seguro que se da en muchos lados, porque he estado revisando un poco la situación en Cusco, tal vez, también hay una problemática en Cusco, y estoy seguro que también esa misma problemática habrá en otros departamentos, ¿no? Y que no solamente se juzga mucho lo que se hace en Lima y lo que se representa en Lima y lo que se hace en Lima porque somos ajenos a esa supuestamente realidad y porque son completamente, supuestamente expertos de determinado lugar, también la asumimos como verdad y eso también es una crítica que debemos hacer, ¿no? Entonces sí tenemos que pasar por un proceso de crítico, ¿no? Y muy respetuoso a través de las prácticas que podamos hacer, ¿no? Eso es justamente lo que quería comentar, que no creo que más allá de, tal vez en algunos momentos, creo yo, y hay que reconocer también cuando pasa eso, vivimos en un mundo paralelo, ¿no? Porque sí, a veces se da, pero también creo que el camino es formar o justamente construir un puente, ¿no? Un puente en el cual nos permita contextualizar, reflexionar y resignificar aquellos conocimientos de bases primarias, tal vez, ¿no? Eso es justamente lo que le quería comentar para cerrar. Entender también los conceptos de folclore. Bueno, sí creo es necesario, ¿no?, hacer el cuestionamiento sobre el concepto, como de hecho lo hemos hecho aquí, ¿no? Sin embargo, es importantísimo que tengamos en cuenta estos temas que han mencionado justamente ahora, ¿no? Es la importancia de entender también los distintos espacios en los cuales se ejecuta y se trabaja el tema del folclore, no solamente desde el espacio académico, sino desde el espacio tradicional en este caso, ¿no? Y cómo todo esto repercute también en los conceptos que vamos nosotros manejando. Bueno, me gustaría continuar en realidad con el- la conversación, sobre todo sabiendo la cantidad de cosas que hay por decir y la cantidad de cosas que yo sé que los miembros de este equipo tienen para decir. Sin embargo, ya la hora nos va ganando, ¿no? Ya se nos ha hecho un poco tarde. Así que quisiera solamente agradecer en nombre de todo el equipo, ¿no?, el trabajo que se ha realizado, ¿no? Agradecerle al público que nos ha seguido el día de hoy. Hemos tenido un porcentaje de vistas constante durante toda la transmisión, lo cual agradecemos mucho. Hemos tenido mucha participación también. Agradecemos mucho su atención, agradecemos su interés y agradecemos también a todas las personas que no están aquí en la sala,
pero que a través de su trabajo han hecho posible que esto pueda darse. Y por supuesto agradecer a todo el equipo del Semillero de Investigación, a todas las personas que han hablado el día de hoy y a quienes no han podido estar, pero que han estado también trabajando de manera constante durante todo este tiempo, ¿no? Eh, Creo que es invaluable lo que se ha podido hacer esta vez, ¿no? Y estoy seguro que va a seguirlo siendo todos los trabajos que se van a poder seguir realizando desde este espacio del Semillero de Investigación de aquí en adelante. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y bueno, atentos también a las actividades que se vienen de la Dirección de Investigación, ¿no? Como mencionó el maestro Carlos Sánchez, la próxima semana, también el día jueves, tenemos un evento presencial a las 6 de la tarde nuevamente, pero esta vez en el auditorio de sala de grados de nuestra institución, el cual lleva como título Sonidos antiguos en tiempos modernos. Vamos a estar hablando un poco de justamente las sonoridades de la época prehispánica, de la época antigua, y cómo esto se refleja o se traduce en ciertos elementos de la música tradicional actual. Dicho esto, nuevamente agradecerles por el tiempo y cerramos en todo caso con eso. Muchas gracias. Extraña. Se les extraña.